¿Tiene sus permisos? ¿Tiene su permiso de salud para la tortillería? ¿Tiene...? Sí, tenía, lo que pasa es como ahí antes estaba pasando negocio aquí, ahí vivo. Señor, disculpe, aquí es, ¿los tiene o no los tiene? Si no los tiene, está incumpliendo la ley, ¿verdad? Porque para principiar usted sabe que tiene que tener, si es una venta de tortillas, tiene que tener el permiso de salubridad para manipulación de alimentos, y eso lo tiene que tramitar. Segundo, tiene que tener también su permiso por parte de la SAT para emitir facturas o estar registrado como pequeño contribuyente. Eso lo tienen que hacer todas las tiendas, y eso lo saben ustedes, porque si ya tuvo otro negocio. De igual manera, estas máquinas son prohibidas, entonces venga, pues ahorita le acabo de pegar eso ahí, mira, y le voy a dejar aquí esto. Conforme la ley, el Código Penal establece multas de 1,000 a 10,000 quetzales para usted como dueño por tener la máquina. Y también establece multas de 200 a 2,000 quetzales para los que vengan a jugar en la máquina. Eso está en ley. Entonces, ahorita queda clausurada la máquina, devuélvasela al dueño, mire qué hace, porque si va a la próxima que pasemos, se recoge, ahí sí que se va a recoger la máquina, y ya usted se hará responsable con el dueño por eso. Entonces, porque eso es prohibido tener esa máquina y queda clausurada. Y segundo, si hay personas, si ahorita hubiera una persona jugando ahí, a ella se le pone la multa de 200 a 2,000. Ahí estamos. Nosotros aquí cumplimos la ley y de otros estamos... Señores, ahorita, mire, pues, por eso no se preocupen ustedes, porque ese es nuestro trabajo. Y lo estamos haciendo con todos, no solamente con ustedes. Impotencia, cólera, enojo. Sí, seguramente esas son las reacciones al ver este tipo de actitudes de las autoridades, pero hay que tener claros, estimados amigos, que nadie escapa a la inquisición fiscal del estatismo. Sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde nos reunimos los liberales clásicos, la auténtica derecha de este país, a traer una propuesta para poder hacer que tus negocios crezcan, estimado guatemalteco, que ya no seas víctima de este sistema que persigue tus ingresos y que a través de decenas de impuestos inmorales pretende hacerte cada día más pobre y al gobierno más poderoso. Como siempre, tengo el gusto que me acompañe nuestro secretario general, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido a Fusionista Propone. Gracias, Gabriel. Un saludo a todos nuestros simpatizantes y espectadores de este Fusionista Propone, que como todas las semanas intentamos hacer llegar pues una visión no solo crítica de la coyuntura o de los problemas de fondo que tiene el país, sino sobre todo una postura propositiva ante esta situación que aqueja y que tú bien has llamado inquisición fiscal a los pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, empresarios, profesionales que hoy por hoy pues se ven sometidos, ¿no?, ante esta inquisición fiscal que creo que bien has llamado del estatismo, no de Marco Livio Díaz Reyes, sino del estatismo, del sistema estatista. Así que pues un gusto compartir contigo y con nuestra audiencia estas ideas, esta visión crítica y estas propuestas, Gabriel. Desde luego, Jorge, y bueno, llama la atención porque seguramente este video, que bueno, es uno de los muchos casos que padecen los guatemaltecos, pasa a lo mejor desapercibido ante todas estas cortinas y distractores que hay hoy, que si el debate entre la realización del baby shower de la nieta del presidente, que si los bloqueos, en fin, nos tienen apartados de discusiones que verdaderamente son importantes, como por ejemplo esta, Jorge. La gente no está ganando más y por ende no está viviendo mejor. Definitivamente que tenemos que aterrizar en temas puntuales y eso lo hacemos acá a través de este modesto canal de YouTube, pero bueno, también a través del ejercicio político. Por eso venimos a proponer y a discutir temas que, insisto, usted, estimada audiencia, no va a ver en otros espacios, en otros canales de YouTube, y desde luego que no va a escuchar soluciones reales a este tipo de problemas, porque hoy, Jorge, la gente critica este tipo de acciones, en el mejor de los casos, cuando no pasan desapercibidas, pero no apuntala bien cuál es la ruta a seguir para poder hacer que estos problemas no sigan afectando a la gente de a pie. Y los problemas parten por la existencia de leyes, Jorge, que hoy por hoy
son los instrumentos legales de los cuales se aferra la autoridad para decir que una persona está incumpliendo o está cayendo en un delito, y bueno, sancionar, impedir el trabajo, impedir el desarrollo económico. Y creo que hay que puntualizar esas leyes. Al menos en este video hacen referencia a algunos elementos de carácter legal que, bueno, uno cuestionaría en primera instancia la existencia de esos reglamentos, de esos impuestos que terminan afectando a la gente y haciendo que la gente desembolse dinero que necesita para llegar a fin de mes. Sí, totalmente. Mira, nosotros en principio desde el proyecto y partido fusionista empatizamos con este comerciante tendero que como él hay tal vez decir decenas o cientos de miles en Guatemala y quienes, bueno, se ven amenazados o en el mejor de los casos no les es posible hacer crecer su negocio y vender más, precisamente por esta enorme cantidad de leyes injustas, inmorales, que pues evitan, inhiben la posibilidad de que estos negocios puedan vender más y crecer. Bueno, en el video lo que vemos es la citación del Código de Salud, una ley mala desde la perspectiva liberal clásica, porque pues básicamente la salud y la atención médica en términos generales pues no es una función propia y legítima del Estado, de los gobiernos. Por eso nosotros enfatizamos en la idea de cuál es el rol natural y propio de los gobiernos y que básicamente desde la óptica liberal clásica y fusionista es la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura física, nada más. En Guatemala no debe existir tal cosa como un código de salud, porque de allí se desprenden una serie de funciones, poderes y recursos para el Estado que pues básicamente le quitan libertades, le quitan atribuciones, funciones y le quitan recursos a los ciudadanos, a los guatemaltecos. De ese código de salud se desprende la fulana licencia sanitaria, que desde nuestra óptica sencillamente no debe de existir tal cosa como una licencia sanitaria. Creo que los negocios deben de ser premiados o castigados con base en la ley natural de la oferta y la demanda, y serán los consumidores y los clientes los que premien o castiguen a las empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes. Luego, este personaje de la SAT que llega, que bueno, en realidad es un empleado, es un funcionario X, pero que como él, suponemos, hay decenas de miles o cientos de miles que atemorizan y bueno, embisten contra estos comerciantes y bueno, él cita también los permisos de la SAT, ¿no? Como pequeño contribuyente. Bueno, tú has dicho muy bien inquisición fiscal, ¿no? Y esto sucede porque hay más de 20 tipos de impuestos en Guatemala, impuestos que desde la óptica liberal clásica fusionista son en su mayoría impuestos injustos, excesivos, inmorales, impuestos que son especiales, impuestos que no establecen una igualdad ante la ley y que por tanto, pues, bueno, creemos que precisamente una de nuestras propuestas es reducir a uno solo esa gran cantidad de impuestos que existen en Guatemala. Un impuesto único, universal y uniforme, eso sí, a pagarlo todos, incluso ese tendero, ¿no? Y entender, pues, que muchos de esos artículos y bienes que este tendero vende, pues ya pagan un impuesto, ¿no? Y pagan otros, no solo un impuesto, sino varios impuestos, como por ejemplo el impuesto a la distribución del petróleo y sus derivados, que es el impuesto a los combustibles. Entonces, debemos de entender que este régimen estatista fiscal es un régimen que le hace daño a los más pobres, ¿no? Porque son los más pobres, los pequeños comerciantes, los que ahora, con esta nueva disposición de entender el número de NIT
con el número de DPI o QI como el número de NIT, pues obviamente lo que intentarán es ampliar la base tributaria y recaudar más impuestos de la clase, hoy por hoy, de la clase informal, que básicamente es el libre mercado, ¿no? El libre mercado, este tipo de gente que vive, digamos que en la clandestinidad, al margen del sistema formal, y bueno, que ciertamente si bien es cierto, no paga impuestos directos, sí que paga impuestos indirectos como la inflación, que es un impuesto que se le carga a la gente y especialmente a la gente más pobre, y es la gente más pobre la que termina sufriendo más. Y luego aparece allí el cuestionamiento sobre estos juegos traganíqueles, ¿no? Estos juegos electrónicos que, por cierto, Gabriel, cuando uno sale a la provincia ve que son muy comunes. Sí, es cierto. En las tiendas, en los barrios populares de las aldeas, en las cabeceras departamentales, bueno, en las tiendas populares hay muchas de estas máquinas de juegos donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos, bueno, se ha vuelto realmente un fenómeno interesante, ¿no? Es un vicio que tiene que ver, pues evidentemente, con la degradación de las estructuras culturales y con la mismísima falta, digamos, de una familia, de una fortaleza espiritual, de una guía, ¿no? En términos de principios, normas y valores, ¿no? O sea, esto está allí. Ahora, el hecho de que exista este debilitamiento de los valores morales, culturales, familiares, incluso religiosos, pues no quiere decir que exista una ley para evitar que niños, adolescentes y jóvenes puedan acudir a estas máquinas. Sin embargo, aparecen unos artículos en el Código Penal que prohíben el tema de los juegos de azar y bueno, otro tipo de vicios, pero que no son, o sea, los vicios no necesariamente deben ser penados por la ley, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nosotros cuestionamos la existencia de leyes que prohíban el uso de máquinas de juegos, casinos, juegos de azar, etcétera, etcétera, porque eso es parte de la libertad de las personas y en gran medida una responsabilidad de la familia, de las iglesias, de las escuelas, de orientar, de guiar a los ciudadanos, a los chicos, a los jóvenes, para que pues tengan dominio propio y puedan contener evidentemente esas pasiones que nos llevan a caer en estos vicios. Y hablo de vicios en general. Como ¿no? la droga o el alcohol. Como la droga o el alcohol, porque alguien pudiera decirnos, no, sí, pero es que entonces las drogas, bueno, sí, hemos hablado aquí de despenalizar igualmente las drogas, como también de derogar el impuesto que pesa sobre las bebidas alcohólicas, Gabriel. Es otro de los tantos impuestos que hoy escuchaba una entrevista sobre el tema de las barreras arancelarias y no arancelarias sobre el tabaco. Bueno, el tabaco y los cigarros especialmente es de los bienes más contrabandeados en Guatemala. Y bueno, pregunto yo, ¿eso ha bajado el índice de consumo de cigarrillos o de fumadores? No, pues cada quien tendrá que tomar sus decisiones y lo que debemos dejar y entender es que la gente debe ser libre de tomar sus decisiones. Y siendo libre, ciertamente, no todas sus decisiones van a ser buenas, ¿sí? No podemos garantizar de que todas sus decisiones sean racionales, pero lo que no podemos hacer es otorgarle al gobierno y al Estado de Guatemala pues innumerables poderes, atribuciones y recursos para que intente de alguna manera moralizarnos y evitar que caigamos en vicios, ¿no? Así que bueno, ahí están esas leyes malas que subyacen a este sistema, que le dan vida a este sistema estatista y que hoy pues nos dan un clarísimo ejemplo en ese tendero, ¿no? Un tendero que no puede vender más y mejor, que eventualmente pues su economía no crece significativamente. El problema yace en las leyes malas
que pululan en este sistema y que hay que derogar, Gabriel. Definitivamente, Jorge, yo creo que eso es clave porque hoy por hoy la gente se concentra, o al menos las clases medias que están al tanto del drama político del país, se concentra en los procesos administrativos que está teniendo la SAT con la sustitución de Marco Livio Díaz como superintendente, sí, ¿no? Sí. Bueno, independientemente de quién llegue a ocupar ese cargo, la SAT va a seguir siendo fundamentalmente ese problema que tenemos hoy por hoy en clave de impuestos, porque va a seguir devorando la riqueza de la gente, esté quien esté al mando de esa institución, porque hay leyes que respaldan su ejercicio de inquisición fiscal, de verdad es tremendo. Ahora bien, mucha gente pues padece de estos males, pero ha contribuido también a estos males. Y creo que se refleja mucho en la situación de crispación que se tuvo hace algunas semanas en torno a los bloqueos, en torno al tema de la imposición del seguro obligatorio, del cual ya hay 2 videos, por cierto, en nuestro canal de YouTube, váyanselos a ver. Uno de ellos es nuestro pronunciamiento a través de un comunicado oficial, el cual también está linkeado en la descripción de este video. Y el otro es pues haciendo referencia a cuánta de esta gente, Jorge, hoy se queja de este problema, pero termina siendo cómplice, ¿no? Termina siendo cómplice porque abraza el socialismo, abraza el estatismo y abraza pues la concepción de este tipo de leyes. A la final la gente no aterriza en que hay que derogar todas esas leyes y muchas más. Hoy nos concentramos en el tema de los impuestos, el tema de estas disposiciones legales que le facultan al gobierno tomar las decisiones por usted, estimado guatemalteco, pero hay muchísimas otras leyes en clave de atención médica, de educación, leyes que van a pretender controlar y regular aún más el trabajo. Escuchaba hoy en conferencia de prensa, una conferencia institucional del gobierno, que ya se viene la Feria del Empleo y ahí está el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía viendo cómo sigue metiendo sus tentáculos en esas esferas donde no debiese de estar metido. Entonces, mucha gente no aterriza en que muchas de las exigencias, muchas de las demandas que la ciudadanía le pide a los políticos en campaña terminan aterrizando en esto. Propuestas legislativas que se consagran en leyes, que dan vida a instituciones perversas, que son las responsables que hoy nosotros estemos en la pobreza absoluta, ¿no? Totalmente, Gabriel, y creo que, bueno, debemos pasar a este tema que a nosotros nos parece fundamental. Esta batalla que se libra entre malos contra malos. Nótese que no estamos diciendo malos contra peores, porque estaríamos abrazando de alguna manera esta idea que hemos resistido del mal menor. Nosotros claro. Hemos resistido a la idea del mal menor, porque en realidad son dos males muy potentes, ¿no? Debemos poner el énfasis donde realmente está el problema, ¿no? Y es el sistema de gobierno y economía. El problema no es si el presidente y su familia gozan de ciertas prebendas y privilegios en términos de los protocolos, ¿no? Que se dan y bueno, si eventualmente organizan una actividad familiar, sea un baby shower o sea una despedida de soltera o de soltero o de soltere, no sabemos. Y no importa. Tampoco importa mucho cuánto ganen los diputados, Gabriel. Hace unas horas se hizo público en conferencia de prensa que la Junta Directiva del Congreso de la República pues da marcha atrás con el incremento al salario sueldo de los diputados. Bueno, mucha gente se alegra de esta decisión. Sin embargo, vean, hay dos aspectos ahí importantes. Número uno, el salario de los diputados importa poco y nada, ¿sí? Importa poco y nada, porque ese no es el problema. A mí me causa gracia y pena y lástima que cuando empieza la conferencia de prensa, el diputado presidente del organismo legislativo, Nery Ramos, comienza diciendo que ellos el año pasado, cuando no existía este debate del salario, habían aprobado 36 nuevos decretos, ¿no? Y lo decía con toda pompa, 36 nuevos decretos, entre los cuales se cuenta la ley de competencia, dijo él, y la ley de infraestructura vial, y la ley contra el cáncer. Así. Bueno, y te alegra entonces que los diputados ahora, con esa gran cantidad de leyes más que tiene el ordenamiento jurídico de Guatemala,
se hayan bajado el salario y se hayan bajado el salario. Vean, además, hay que decir algo muy disruptivo, Gabriel. De pronto, y es mejor que los diputados o que los políticos en general tengan buenos salarios. Hemos dicho desde esta pequeña y modesta tribuna, como tú le has llamado, que los salarios de los políticos deben estar conforme al nivel de riqueza de un país. En principio general, eso es muy bueno, tiene todo un sentido racional, ¿no? Ahora, el tema es que si ganan poco, y ahora esa es la tendencia, porque entonces sale Semilla ayer, después de que se da este divorcio político entre el oficialismo, que ayer pierde buena parte de fuerzas políticas que de alguna manera le apoyaban, porque a quien se refiere muy claramente el diputado Nery Ramos, presidente Nery Ramos, es precisamente a la bancada Semilla. El tema es que ahora ellos dicen, bueno, si los diputados ganan poco, entonces hay que regular y nivelar los salarios de todos los políticos. Entonces van a intentar llevar la narrativa de bajar los salarios a toda la clase política. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que eso es un incentivo para la corrupción bajo un sistema estatista. Sí. Si ahora gano 20,000 pesos, entonces me busco coimas por 20, 30, 40,000 quetzales al margen de la legalidad, de este estado de legalidad que tenemos. Así que, discúlpame, es una cuestión disruptiva. Yo no estoy diciendo que deben ganar más, estoy diciendo que deben ganar conforme al nivel de riqueza. Pero dado el sistema estatista, el hecho de que un político gane poco es un incentivo para la corrupción. Es un incentivo para la corrupción. Démonos cuenta de esto. Ahora, cuando ellos emiten un acta, ayer levantan un acta en el cual proponen suspender el incremento al salario de los diputados, pues nuevamente a nosotros como liberales clásicos y fusionistas, pues nos rompe el hecho de que en el acta se dice que dadas las condiciones del pueblo que padece restricciones económicas, creemos además de que estos recursos deben de invertirse en educación y salud. Bueno, pero si lo que estamos diciendo, al menos desde esta pequeña y modesta tribuna, es que la educación y la salud, tanto como la economía, la cultura, el trabajo, el medio ambiente, la agricultura, la pesca, todas estas esferas son naturalmente privadas y no debiesen de estar bajo la tutela del gobierno, porque en cuanto y en tanto estén bajo la tutela, el auspicio, el fomento del gobierno, pues entonces esas esferas, primero, no funcionan, ¿sí? Porque naturalmente son privadas, y segundo, pues se convierten en espacios para la corrupción. Entonces, es una pena que lamentablemente no haya una clase política de buena derecha, liberal clásica y fusionista en el Congreso, o al menos en la agenda pública de manera más presente, que empiece a decir que lo importante es derogar las leyes malas y quitar al gobierno de esas esferas hoy por hoy estatizadas, ¿no? Porque, pues bueno, toda la educación y la salud y la economía en su conjunto van a seguir funcionando mal, no van a crear los niveles de riqueza y de crecimiento económico y de mejora en el nivel de vida de los guatemaltecos. Ahora, esto pues tiene que ver con malos contra malos. Sí. Al final tenemos a los malos en el oficialismo, ya hoy desquebrajado, debilitado, contra los malos de una oposición que siguen coadyuvando, ambos de alguna manera, a la agenda estatista, a un sistema estatista donde el Estado tiene pues innumerables poderes, atribuciones y recursos. Y dentro de esa oposición o pseudo oposición,
pues encontramos a personajes, organizaciones, asociaciones, algunos liderazgos, algunas fundaciones, que lamentablemente, Gabriel, pues lo único que ofrecen es, digamos, una serie de tácticas y prácticas que no conducen a crear un clima favorable para el debate político, ¿no? Recientemente he tenido la oportunidad de leer un muy buen artículo titulado ¿Qué tan peligroso es la polarización afectiva? Y esta polarización afectiva es la que está centrada, según el autor, en identidades básicas. Por ejemplo, los corruptos versus los no corruptos, ¿sí? Esa es una identidad muy básica y tal parece que estas afrentas como las marchas, los plantones en la plaza central, el lawfare o la judicialización de la política, este tema de interponer amparos, de interponer acusaciones, lo que genera es esta polarización afectiva y no una polarización ideológica sana, ¿verdad? Se atenta contra el adversario político de una forma simplista y maniquea, o sea, digamos, haciendo énfasis en rasgos que tienen los adversarios políticos que no tienen ningún tipo de importancia. Y entonces se genera un clima de crispación, un clima de odio que no favorece el debate de políticas públicas, de sistemas de gobierno y economía y de leyes, pues. Entonces, me temo que estamos frente a dos grandes grupos que hemos señalado antes, ¿no? Esta polarización en donde hay malos contra malos, donde pues no se logra advertir la emergencia, el surgimiento de el bien en la política, ¿no? Y esto va en detrimento de la democracia, de la escasísima democracia representativa que ya tenemos, y va en detrimento, pues, de unas condiciones de mínima estabilidad política, ¿no? Yo avisoro, pues, probablemente más bloqueos, marchas, ya la Universidad de San Carlos y algún pequeño grupo de estudiantes ya amenaza con bloquear algunas vías del país, también 48 cantones. Entonces, es una pena esta violencia que vivimos en Guatemala porque genera, pues obviamente genera estrés emocional, ¿no? Y no nos permite vivir en paz, Gabriel. Definitivamente, y vuelvo, insisto, nos aparta de aterrizar en temas puntuales como la discusión del tipo de instituciones que debiésemos de tener, del sistema de gobierno y economía que debiésemos de tener en Guatemala, y nos mantiene atrapados en que si Bernardo Arévalo, que si Semilla son unos corruptos, que si no lo son, que si se visten de tal forma, que si usan tales o cuales calcetines, en lugar de estar discutiendo temas ideológicos, como bien lo señalaba Jorge, temas en relación a eres de derecha, eres de izquierda, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las políticas públicas de la derecha? Que a propósito hoy no están presentes en el panorama ni nacional, ni mucho menos internacional, Jorge. Creo que se dan falsas esperanzas también a la mayoría de gente y esa mala oposición que, como bien señala, se ha concentrado en dividir a la gente, en polarizarla, pero no haciéndolo bien. Digamos, trata de meter la idea, ¿no? De que hay que ver los modelos que están suscitándose en países como Argentina de la mano de Javier Milei, sí, o como en Estados Unidos con Donald Trump, que distan mucho de lo que realmente necesitan nuestros países. Lo que se lleva a cabo en aquellos territorios hoy por hoy es una especie de desburocratización, un cierre de instituciones, pero no necesariamente una limitación de los gobiernos, Jorge. Así es. Y en consecuencia el sistema pues sigue operando de la misma forma, solo que con menos gente y quizás sí, con menos recursos, pero sigue entrometiéndose en la vida de la gente, sigue haciendo que la gente viva en las condiciones que hoy pues, está viviendo, y eso pretenden traerlo acá a Guatemala, ¿no? Digamos, la lógica de que hay que desburocratizar, reducir el tamaño de algunas instituciones y bueno, eso no necesariamente va a hacer que la gente viva mejor y gane más plata, pues.
Creo yo que hay que puntualizarlo porque hoy por hoy son pocos los referentes a nivel internacional que advierten este fenómeno, que señalan esa mala oposición, y bueno, en el caso de Estados Unidos y de Argentina, ese mal oficialismo y la mala práctica que está teniendo. Correcto. Y bueno, insisto, tratan de importar esas ideas y ponerlas en marcha, ¿no? Pero realmente para que la gente, como estos tenderos que hoy vemos víctimas de este sistema, y en general los guatemaltecos que padecemos el estatismo a diario, podamos ver reflejado un incremento en nuestras ganancias, tenemos que aplicar reformas contundentes y coherentes a la verdadera naturaleza de un sistema de gobierno, Jorge. De un gobierno limitado. De un gobierno limitado. Y mira, has puesto sobre la mesa 2 o 3 temas importantes, ¿no? Porque en los días pasados, creo que te habrás enterado, probablemente nuestros espectadores, de un recorte abrupto y violento de personal en la municipalidad de Antigua Guatemala. Sí. El alcalde Juan Manuel Asturias pues hizo un recorte de personal, cita a la gente para una aparente capacitación. En un salón. En un salón, ahí los encierran y ahí los hacen firmar un finiquito, qué sé yo. Y bueno, yo lo comentaba en mi cuenta de X, que es donde estoy más activo, y decía, bueno, este hombre ya empieza a imitar a Dillon Trumsk, ¿no? ¿Verdad? Dillon Trumsk es la fusión entre Elon Musk y Donald Trump, porque, pues sí, ciertamente a la sombra de esta institución llamada DOGE, Departamento para la Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés, pues se han hecho un recorte de personal a mansalva, ¿no? Y bueno, yo decía, este hombre, refiriéndome al alcalde Juan Manuel Asturias, realmente sabe dónde pasar la tijera, porque el tema no es simplemente despedir gente, ¿sí? Que bueno, nosotros vamos a explicar cómo es correcto hacer un despido masivo de funcionarios y burócratas, pero donde el gobierno no debe estar. Ahora, a propósito de ese hecho, lo cual pues provocó toda una reacción también muy violenta, y ese es el problema, Gabriel, que en lugar de crearse un clima para el debate y una polarización ideológica, se lleva hacia la polarización afectiva y se exaltan las emociones y el conflicto, porque en cuanto el alcalde Juan Manuel Asturias toma esta decisión y mete cual ganado a la gente ahí en un salón, entonces rápidamente dice la gente, ¿y el sindicato? Entonces, el sindicato se convierte en un arma, ¿no? Sí. En un arma de confrontación, de conflicto, y van al choque. No es una cuestión negociada, no es una cuestión conversada, no es una cuestión que de alguna manera incluso la gente esté consciente que lo mejor, probablemente lo mejor para ellos será rescindir un contrato, ¿no? Lo mismo sucede en Estados Unidos, porque esta dupla, Dillon-Trumsk, está desburocratizando, como lo hizo Javier Milei en Argentina, pero no necesariamente limitando el gobierno a sus funciones propias. Y eso es lo que nos hace ver el profesor en Economía y Ética Richard Evelyn en un artículo que yo cito en mi artículo de esta semana, un artículo que en español es Las guerras Dodge versus una campaña auténtica sobre la libertad. Es un artículo muy bueno, yo recomiendo mucho. Él hace un cuestionamiento sano y frontal, muy claro, con base en principios, sobre lo que hace Elon Musk desde Dodge y pues despidiendo masivamente gente a través de emails. Ya hay mucha gente que está haciendo daño a los carros, sí. A los carros Tesla, en rechazo frontal a estas disposiciones gubernamentales. Entonces, bueno, como Richard Evelyn se pregunta en este artículo, ¿no? Ni la administración Trump, ni la oposición en los demócratas, menos los demócratas,
se hacen la pregunta de fondo: ¿cuáles son las funciones propias y legítimas de los gobiernos? Porque si tienes claro eso, entonces sabes dónde pasar la tijera, que tiene que ver con nuestra reforma política, nuestra reforma en el sistema de gobierno, que básicamente tiene que ver con poner al gobierno en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura física. ¿Sí? Carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, diques, embalses, ornato de las calles y avenidas. Eso es obras de infraestructura física, justicia restitutiva y compensatoria y seguridad que tanto necesitan los guatemaltecos. Gabriel, no sé si viste ayer las escenas de un crimen que acontece en la zona 19 de la Florida, Sí. donde dos tipos intentan matar, ¿no?, a un piloto de un pick-up. Llevaba guardaespaldas. Llevaba guardaespaldas y sale en defensa, reacciona y, mata a uno de los dos, el otro sale corriendo. Pero al ver las escenas, a mí lo que me causa mucha tristeza es ver a una señora que va en medio de la escena. A una señora corriendo. Que queda en medio, Gabriel. Es una señora que queda como entre el delincuente y un poste y para empezar ella intenta como hacerse para un lado, sale corriendo en la dirección de uno de los delincuentes y después el guardaespaldas va tras ella. O sea, imagínate esa señora. ¿Pudo dormir o no pudo dormir anoche, Gabriel? Es que de verdad la violencia, el crimen está a toda hora a flor de piel de los guatemaltecos y eso sucede no precisamente porque tengamos un mal ministro de Gobernación, que puede tener sus errores, sino porque tenemos un gobierno desbordado en funciones, poderes y recursos y pues comete lo que hemos escrito, negligencia estatal. No puede hacer lo único que debe y puede: ofrecer seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Por eso es que ahí sacamos 0. Por eso es que ahí estamos tan mal y por eso es que ahí hay 30, 40 buques cargueros esperando en Puerto Quetzal para descargar. O sea, ¿por qué? Porque no hay infraestructuras físicas de primer mundo, como sí lo hay en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias porque has puesto ese tema de desburocratizar. No necesariamente es poner al gobierno en su lugar. Poner al gobierno en su lugar implica cerrar 7 ministerios y cerrar secretarías, direcciones, fondos, institutos autónomos y descentralizados, programas de gobierno que nada tienen que ver con la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública. Esa es la reforma número 1 nuestra. Si tuviésemos un gobierno limitado a esas funciones, no necesitamos 20 tipos de impuestos. Necesitamos un impuesto único, universal y uniforme. Único, uno solo, universal, a pagarlo todo el mundo sin excepciones, y uniforme, la misma tasa para todos, ¿sí? Eso se llama en términos bíblicos justicia impositiva. Entonces, eso es en lo que consiste la reforma número 1, además de la privatización real, completa y verdadera de los partidos políticos, hoy también estatizados, y un auténtico federalismo, donde municipalidades y gobiernos departamentales tengan autonomía legal, funcional y fiscal para aprobar o derogar sus propias leyes en el marco de una constitución general, una constitución de principios, una constitución de signo liberal clásico, y donde, las corporaciones municipales tengan real y verdadera autonomía, Gabriel, legal, funcional y fiscal, ¿verdad? Esto pues va a crear las condiciones para que ese tendero que vimos al inicio de este video pueda hacer crecer su negocio, ganar más y vivir mejor él y su familia. Pero dinos, si quieres tú continúa con la reforma número 2. Definitivamente, porque Jorge, hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que decir y, digamos, la gente tiene que atender que, digamos, la limitación del gobierno implica, en consecuencia, que muchas esferas se tienen que privatizar.
Una de esas esferas son los mercados, Jorge, y pues en el entendido de que nosotros creemos realmente en los mercados libres, auténticamente libres, proponemos pues desregular y privatizar y hacer una apertura total de los mercados a la libre competencia. Esa es nuestra reforma en economía y finanzas. Paralelo a esta limitación del gobierno en esas esferas que ya he mencionado, pues se tiene que entender que esferas como la banca, por ejemplo, tienen que ser privadas, tienen que ser totalmente privadas. Por lo tanto, dentro de esa propuesta de reforma en economía y finanzas, planteamos el cierre del banco del Panguat como banco central de Guatemala. A lo mejor pueda existir como un banco de segundo piso, un banco privado. Proponemos el retorno al patrón oro clásico, nuestro mejor plan social, la privatización del subsuelo, estimados guatemaltecos, y bueno, la apertura total de los mercados para que esos tenderos, esos padres de familia, esas amas de casa que hoy salen haciendo videos en redes quejándose de que no les alcanza la plata, a pesar de que tienen 3, 4 o 5 empleos de un título universitario, puedan de verdad ganar más, Jorge. Porque, digamos, no es tanto cuántos títulos tienes y cuántos negocios puedes o no poner, sino que es en clave de qué tanto el gobierno te permite trabajar libremente y producir riqueza para que tú puedas disfrutar de una vida plena, ¿no? Sí. Hoy por hoy mucha gente con mucho esfuerzo, como lo vemos en este tipo de videos, pues puede levantar un negocio, Jorge, pero si el gobierno no lo deja, pues digamos, florecer, ¿no? Florecer. Claro, y pues definitivamente que poco o nada sirve. La gente seguirá atendiendo sus tiendas y viendo cómo a fin de mes las cuentas no le cuadran. Necesitamos liberar la economía de este país y bueno, eso implica pues pasar por un proceso en el cual retornemos al patrón oro para darle estabilidad y poder adquisitivo a nuestra moneda. Necesitamos dotar a la gente de la capacidad de hacerse del recurso que hay bajo sus pies. Eso es la privatización del subsuelo, sí, claro. Y que la gente pueda producir y enriquecerse libremente. Y desde luego, insisto, abrir los mercados para que haya un boom económico, Jorge, y que esa gente que termina, pues digamos de alguna manera, siendo despedida de esas esferas estatales que hoy digamos, son parte del gobierno, pero que gracias a la reforma económica pasarían a privatizarse o a cerrarse. Parte del sector privado. Claro. Tengan la posibilidad de encontrar otros empleos. Totalmente. Hoy yo entiendo el enojo de mucha gente que se ve hoy por hoy afectada en la municipalidad de Antigua Guatemala. Ajá. Ve que son despedidos y que se van a enfrentar a la realidad que tienen muchos guatemaltecos de no encontrar oportunidades laborales. Bueno, por eso es que estas reformas son indivisibles, porque en paralelo al cierre de ministerios, de secretarías, de fondos y de demás instituciones gubernamentales, tenemos que abrir los mercados para que se generen nuevas plazas de trabajo para esas personas, Jorge, en la iniciativa privada, haciendo y desempeñando funciones que son mucho más necesarias que las que posiblemente estaban desarrollando en el ámbito público. Bien dicho, Gabriel, qué bueno que lo has dicho de esa manera. Las 5 reformas que harán crecer tu negocio, mejorarán tu nivel de vida, son complementarias una con la otra, son inseparables. Deben aplicarse de shock y completa las 5 reformas. Por eso entendemos a la gente cuando oye estas cosas y lo ve sumamente difícil, porque aplicar estas reformas supone también condiciones en la mentalidad de la gente, de una vasta mayoría de guatemaltecos, que puedan entender que el sistema de capitalismo para todos, que es el sistema político y económico que proponemos los fusionistas, pues es un sistema que genera oportunidades, que va a generar muchas más plazas de trabajo, que va a generar mayor poder adquisitivo, capacidad de compra, estabilidad, dijo Gabriel, en la moneda. Vamos a tener dinero real, dinero de verdad, no dinero falso, dinero de mentiras, que es lo que nosotros tenemos, ese dinero de puro papel. Eso va a hacer crecer nuestro nivel de vida, nuestra riqueza. Vamos a poder crear riqueza, ¿no? Entonces, esto de despedir masivamente a muchos funcionarios públicos para ciertos grupos podría parecer bueno, pero
desde nuestra óptica, no tanto si no se aplica de manera correcta en las áreas que corresponde y si no se aplican reformas en economía, en educación, en atención médica y jubilaciones y pensiones, de tal manera que la gente cuando conscientemente e incluso voluntariamente entiende el tema, porque en el marco de un proceso político debe existir un partido político que impulse un cambio de paradigmas en materia de política y de economía y de gobierno. Y va a crear las condiciones favorables en la gente para que la misma gente diga, sí, ciertamente, yo trabajo, a ver, no sé, en el Instituto Nacional de Bosques, ¿no? Y diga, bueno, sí, este instituto no sirve a la función de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Así que entiendo que el gobierno tenga que cerrarlo, abrirá los mercados, yo voy a tener oportunidades de empleo y no voy a tener problemas tan pronto como se abran los mercados, van a surgir muchísimas oportunidades. Se va a elevar el nivel de salarios y probablemente yo gane más y mejor. O sea, eso es lo que tenemos que provocar y generar. Y eso supone un partido político, Gabriel, y por eso henos aquí. Ahora, las 3 reformas sociales, ¿no? Las 3 reformas sociales en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, pues básicamente lo que constituyen es una privatización, desregulación y apertura de esos 3 mercados a la competencia. Nosotros creemos firmemente en que el Estado, los gobiernos, no están para ser maestros, no están para curar a los enfermos, ni tampoco está en su naturaleza la de administrar los ahorros de la gente. Eso es una función propia y natural de los maestros, de las empresas privadas, de las cajas de jubilaciones y de pensiones, de administradores de fondos, o sea, organizaciones especializadas en eso, ¿no? Por eso nosotros proponemos, pues, otorgar en calidad de propiedad privada todas esas infraestructuras hoy por hoy estatales, o sea, escuelas, institutos, centros de atención permanente, hospitales, hospitales del ICS, bueno, todo eso, toda esa infraestructura hoy estatal debe otorgarse en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales. Hay varias figuras de privatización que hemos estudiado y nosotros creemos que esas infraestructuras deben otorgarse por el equivalente a su pasivo laboral, es decir, por la deuda que les tiene el Estado del pasivo laboral, pero esas infraestructuras en la mayor parte de los casos podrían valer incluso más de esa deuda y la gente puede, pues primero practicar la dueñez, practicar esa figura de propietario de un bien inmueble con el cual, pues bueno, tendrá que hacer producir, tendrá que salir y competir contra la iniciativa privada. Ya en ese momento habrá igualdad ante la ley, no habrán privilegios para ningún grupo de interés y entonces se podrá competir libremente y serán los consumidores, los clientes, los que premien o castiguen de manera pues anónima en el sentido de que, bueno, ese es el tema del mercado, ¿no? En el mercado uno no necesariamente sabe cuando alguien le deja de comprar. Uno solo sabe que bajan las ventas. Entonces uno entiende que el consumidor le está pidiendo que produzca menos o que baje su precio, ¿no? Entonces, en términos de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, proponemos sacar al gobierno, ¿verdad? Arrebatar al gobierno nuestros monopolios, devolver a sus operadores actuales y para la gente más pobre, para la gente de clase trabajadora, de clase popular, para aquellos que realmente lo necesiten, proponemos 3 series de vouchers. Un voucher o bono o cupón en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones que se otorgará mientras logran pasar ese nivel de pobreza, digamos, y transitar hacia el nivel de clases medias, que es lo que nosotros aspiramos, a convertir este país en un país de clases medias abundante, de una clase media abundante. Y claro, por supuesto que queremos que hayan ricos, ¿verdad? Gente muy rica, gente muy pudiente, sobre la base de medios éticos de creación de riqueza, ¿no? Entonces, ahí las 5 reformas,
son inseparables, como decía Gabriel, complementarias unas de las otras y deben aplicarse de manera radical y de shock. Jorge, bueno, estas ideas suponen un proyecto político muy ambicioso, en palabras del profe Richard Evelyn, y pues la guerra en clave ideológica, intelectual y política más ambiciosa del siglo, sí, dice él, ¿no? Y la estamos desarrollando nosotros, los fusionistas. Somos los únicos con este tipo de proyectos que son realmente, bueno, en primer lugar, disruptivos para una mayoría de guatemaltecos que ha estado en las sombras del estatismo, ¿no? La gente piensa en clave de cómo es posible que se logre todo esto. Pero hay que reconocerlo, nosotros no estamos inventando el agua azucarada, Jorge, estamos, digamos, plasmando un proyecto político en base a las experiencias de países que ya han aplicado este tipo de reformas y que han logrado crecer económicamente y sacar a su gente de la miseria, que es el objetivo que tenemos también, ¿no? Entonces, no es como que estemos lanzándonos al agua con un proyecto que no sepamos qué resultados va a traer. Totalmente. Conocemos los resultados que va a traer y por eso es que estamos impulsándolo y te invitamos a ser parte de él, definitivamente. A apostar por el proyecto fusionista como un proyecto de país que haga que Guatemala salga de este letargo que hemos tenido en clave de tantos atrasos, Jorge, en materia de educación, en materia de medicinas, de desarrollo tecnológico, de infraestructuras, a consecuencia de que muchas de esas esferas hoy por hoy las está desempeñando el Estado o las está dejando de desempeñar en clave de infraestructura, pero que definitivamente repercute el hacer de un gobierno que es incapaz de generar esas condiciones. Entonces, a toda esa gente la invitación puntual es que puedan apoyarnos, preafiliándose al partido fusionista, coadyuvando a la causa de transitar a Guatemala a un sistema de gobierno limitado y apostando por los mercados realmente libres para que ustedes y sus familias puedan ganar más y vivir mejor. Completamente de acuerdo, Gabriel, gracias por hacer esa invitación, reiterarla. Y bueno, realmente entendemos que estas propuestas, porque nosotros no somos un programa simplemente de opinión, ¿verdad? Programas de opinión y crítica hay por doquier en las redes sociales, en los medios convencionales. Nosotros somos un proyecto de país que propone una serie de reformas estructurales de fondo, completas, radicales, congruentes unas con las otras, en el marco del fusionismo. El fusionismo es esa fusión, esa convergencia del liberalismo económico, que está a favor de la libre empresa, con el conservadurismo moral, político y cultural. Por eso apostamos por los partidos políticos, que son las instituciones naturales de la democracia representativa, porque no nos gusta y creemos además impropia la anarquía que se vive cada día que hay bloqueos en el país. Eso es propio de un Estado anárquico. Y lo opuesto a la anarquía es la democracia, y la democracia representativa. No cualquier democracia, porque hay una democracia no representativa, ¿verdad? Una democracia antiliberal y directa. Es por eso que nosotros apostamos por los partidos políticos de 4 dimensiones, ideológicos, programáticos, electorales y representativos. Creemos en que hay que hacer crecer orgánicamente este partido. Anhelamos que encontrar aspirantes y simpatizantes en los 340 municipios, en los 22 departamentos. Aspiramos a crear unas estructuras de bases, de cuadros medios, de liderazgos a nivel territorial, de gente que pueda influir en la opinión pública para que estas ideas empiecen a desplazar a las viejas y malas ideas del estatismo. Por eso estamos ante un reto colosal, Gabriel. Solos no podemos, y por eso precisamente le damos enormes gracias a quienes confían en nosotros, a nuestros simpatizantes, militantes y donantes, que ya se cuentan pues por algunas decenas. Gracias, de verdad, gracias por su confianza, gracias por seguir creyendo, no en personas, ¿verdad?, sino por seguir creyendo
en estos principios, en estos valores, en estas 5 reformas que nosotros proponemos a los guatemaltecos. Gabriel, quiero, al menos de mi parte, terminar citando la frase con la cual termina Richard Evelyn, este artículo muy bueno, en el que él, pues bueno, visualiza, ¿no? esta colosal batalla que hoy damos algunos liberales clásicos y conservadores, y él dice algún día en la campaña podamos citar la frase de Frédéric Bastiat, la frase que dice, o la frase que aspira a darle fin a todo saqueo legalizado, ¿sí? Debemos darle fin al saqueo legalizado. Y hoy están ahí las leyes malas que hay que derogar. Yo invito a que se pasen por nuestro blog a ver el catálogo de leyes malas que nosotros tenemos allí. Estamos identificando con nombre y apellido cada una de las leyes malas. Y pues bueno, hay muchísimos artículos, uno especialmente que hemos llamado Fusionista, un proyecto de país. Así que pues invitar a la gente a que se sume, que se preafilie y que se inscriba en el curso también, Gabriel, en nuestros cursos de formación sobre fusionismo y las 5 reformas. Y más que dejarnos un like o un comentario, que siempre son bienvenidos, estimados amigos, apóyennos compartiendo este video a través de sus redes sociales, con sus familiares. Háganlo llegar a la gente que necesita escuchar esto. Y si usted y sus familiares se han convencido de que esta es la ruta para poder tener una verdadera Guatemala próspera, una verdadera Guatemala que se convierta en potencia mundial y referente de más países a nivel mundial, pues apueste por el proyecto de país que es fusionista, preafíliese y síganos apoyando. Mientras tanto, Jorge, nosotros pues no paramos de avanzar, hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.